Buen día, Gunis. Hoy hemos venido a hacer un vídeo de Funko brutal. Estamos en Endorshop, en Gijón, en el norte de España. Vamos a ver una de las tiendas de Funko con más griales. Vamos a ver la única tienda de España con Funkos exclusivos. Solo pueden distribuirlos ellos. Si no tenéis ni idea de Funko o os flipan los Funkos, os va a encantar. Vamos a ello. Alejandro, el artífice de todo esto, fue el creador de Endorshop, el propietario. ¿La primera tienda que abriste fue la de Oviedo o la de Gijón? En Gijón. Empezamos online 2 años antes. ¿En qué año? 2000, creo que fue en noviembre de 2012. Pero bueno, ahí empecé online, lo típico, empezar en un salón con poca mercancía y poco a poco ir reinvirtiendo lo poco que se ganaba y creciendo poco a poco. Funko Pop, si no recuerdo mal, empezó a fabricar en el 98, pero sacaron los cabezones en el 10 en la Comic Con de San Diego. Yo ya los traje antes de que los hubiera aquí de Estados Unidos. Y las primeras tiendas yo creo que en el año 12, y ahí empezó todo, yo creo. Empezó todo y muy despacito, ¿no? Sí, porque a ver, nosotros por ejemplo lo tenemos así, pero al principio de la tienda teníamos alguno, pero cada uno que estaba en su categoría. Los de Harry Potter en la categoría de Harry Potter. O sea, no había un volumen tan grande de Funko como para decir, tenemos una sección. Empezasteis con una tienda de merchandising en general, igual que eres ahora, pero es que Funko no para de sacar cosas. Claro, de hecho tuvimos que hacer espacios donde no había. Y la reforma que en su día se supone que nos iba a sobrar sitio, ya lo ves. Creo que tenías por ahí una foto que nos has enseñado antes de cómo empezó la tienda. Esto es el día antes de abrir. Claro, y ves suelo, ves paredes. Sí. Eso pasa en las casas también, ¿eh? Yo la habitación que tenía para Funkos también se veía la pared hasta que dejó de verse. Me acuerdo que me dijo el chico que pintó, me dijo, ¿pero para qué me mandaste pintar si no se ve la pared? Esa es la maldición de Funko. Funko tiene el problema de que tiene un precio bastante asequible. Entre 7 y 15 euros tienes infinidad de Funkos. Y cuando te quieres dar cuenta, te están pidiendo por correo 20 y la pared ya colocaste el último en el último escalón. Dices, Dios mío, la que acabo de liar. Y a vosotros como tienda, pues igual o más. Que ya a veces tenemos que hacer ya malabarismos. O sea, lo último que nos queda ya será poner velcros nosotros y llevar Funkos pegados encima, porque no... No paran de sacar reediciones y un personaje 87 veces. Claro, yo cuando de repente veo que sacan 10 nuevos y yo pensando, ¿y dónde los meto? Pues claro, nosotros como siempre trabajamos con mucho stock, tenemos todo, casi. Entonces, claro, el problema es que no es que solo tengan lo nuevo, es que tiene lo anterior. ¿Cómo has visto la evolución del mercado desde que tú empezaste 11 años que llevamos? A ver, al principio era, más gente, la gente digamos el friki de toda la vida, pero fue algo que caló porque, yo creo que lo mejor que hicieron fue ampliar a todo tipo de licencias. Entonces, llegó un momento que compra Funko todo el mundo. De hecho, va a llegar un momento que vamos a comprar Funkos en la charcutería, porque se expandieron también, yo creo que en exceso. ¿Y como boom de ventas ha habido algún año que tú hayas dicho, este fue cuando estalló Funko? Yo creo que más que Funko fue el año de la pandemia, que la gente, claro, estuvo encerrada y ahorró y tenía ganas de salir a gastar. Porque se suele hablar del año 18, 19 como el punto más alto de Funko. Sí, en esos años sí que se notó un subidón de ser algo más de nicho, quizás, de coleccionista friki y tal. Ya veías tú que me viene todo el mundo a preguntar por Funkos, ya no es el que colecciona Funkos no. Ya fue ahí yo creo que fue cuando se abrió el gran público. La gracia que tenía Funko era que no estuviera en todos lados también. Entonces, claro, cuando ya hay tantísimos, luego tú si vas al Carrefour o tal, no trata el producto como lo tratamos los especializados, claro, pues lo tiene ahí como... Problema de Funko, las cajas, todo el mundo quiere tener la cajita perfecta, que no esté dañada, que no esté golpeada. Entonces vienes a una tienda y sabes que te la van a dar perfecta, la compras en una gran superficie, tienes la suerte de que esté o que te lleguen por correo. Eso ya es el martirio chino, mandarlo por como correo. lo coloquen. Te va a venir un cliente y que te va a decir, esta cajita tiene un golpecito aquí, se te va a quedar en la estantería ya 3 años. Sí. Y de hecho reclamas a grandes tiendas y te dice que si está bien el muñeco de dentro, la caja es accesoria, que ellos lo que te están vendiendo es el muñeco. Hay que entender que perfecta a veces, a ver, claro, si llega un bollazo, sí, claro. Por mucho que la intentes
intentado proteger. Para eso sacan cajas de PET donde las metes que valen como 1,5 € y te la va protegiendo, y ya para las mejores pues hay cajas acrílicas de 10 €, que eso ya pues vamos a más, y luego maletines para los santos griales. Yo creo que todo el mundo ha tenido un Funko, o lo ha regalado, o Es lo... que además o... mucha gente nos dice que empezó a coleccionar Funko porque le regalaron uno. No, es que como me regalaron uno, me gustaba Harry Potter, por ejemplo, pues empecé que si Neville, que si el mío, y así. Y la clave está en que encuentras figuras que de ciertas franquicias que no hay apenas figuras. O sea, que las buscas en McFarlane, las buscas en NECA tal, y hay una o dos que ya son súper difíciles de encontrar, y sin embargo en Funko tienes por de ejemplo, Blade Runner, de My Hero Academia, de lo que quieras. Steve Urkel lo acaban de anunciar. A ver dónde encuentras una figura de Steve Urkel que no sea en Funko, o de los Fraggles, o de Asterix y Obelix. Bueno, hay estatuas más grandes, pero una figura por 10 €, 15 € a ese precio es difícil encontrar. Bueno, vamos a ver el tema de los tamaños. Están los Funko regulares, que es el tamaño que conocéis, los Funko Pop de los que veis siempre en las tiendas. Luego tenemos los de 6 pulgadas, que son un poquito más, respetando un poco el tamaño de la figura. Pues Hagrid, que es más grande, pues un Funko un poquito más grande, si no las proporciones quedarían raras. Luego tenemos los de 10 pulgadas, que son todos estos. 18 pulgadas, miren este Gru. Te queda por encima de la rodilla. Es una pasada. Muchos estaréis flipando con el tema de las pegatinas, qué significan, por qué unos llevan, por qué otros no los llevan. Vamos a explicar un poquito. A ver, los Funko normales no llevan pegatina, o sea, vienen en una caja de 6 y como por ejemplo este, Funko de Asterix, no viene pegatina, es un Funko regular y ya está. Algunos, no todos, dentro de esa caja de 6, uno es especial y se llaman Chase, como por ejemplo este. Los Chase son como el normal, pero pueden tener diferencias en la escultura, en la pintura, suelen ser un poquito diferentes. Por ejemplo, el de Hellboy, el normal no lleva cuernos y el especial lleva cuernos. Esos son los Chase, uno de cada 6. Luego vienen los Funkos de convención. Hay 3 principales para Funko: la de Nueva York, la de verano, que es la Comic Con de San Diego, y la de primavera, que es la de Seattle. En esas convenciones sacan Funkos exclusivos. Mientras dure esa convención, esa figura va a venir con una pegatina exclusiva de esa convención. Si la compras en la propia convención, la pegatina va a ser con el nombre de la convención. Comic Con de San Diego, limitado o no a X ejemplares. Es muy difícil conseguirlos allí. Suelen ser por sorteo. Hay un sistema de lotería por el cual vas a entrar ese día a comprar el Funko. Según en el orden que entres, puede haber o no haber. Es muy difícil encontrar el Funko con la propia pegatina de la convención. Si los compras fuera de la convención o ya en los meses posteriores que se venden a nivel mundial, ya vienen con una pegatina que se llama pegatina compartida. Podemos ver que es de la convención de verano, que es de la Comic Con de San Diego, pero ya no pone Comic Con de San Diego. Pone el año, edición limitada, y es que es como el que se vendió allí exclusivo, pero ya sí vale menos, porque ya llega la pegatina que puedes haberlo comprado en esta tienda o en cualquiera, no exclusivamente en esa convención. En la Star Wars Celebration, por ejemplo, también hacen Funkos exclusivos para esa convención y esta es la pegatina compartida, ¿vale? Para las Star Wars Celebration. Aquí tenemos la del 16, la del 19. Funko también saca muchos Funkos exclusivos para tiendas norteamericanas, como por ejemplo Walmart, la cadena de farmacias Walgreens. O sea, sacan para diferentes cadenas importantes Funkos que solo puedes comprar allí en sus tiendas. Para el resto del mundo se les pone una pegatina como estas que pone Special Edition y que aquí, como no tenemos esas cadenas de tiendas, pues se ponen con esta pegatina. También tenemos los Funkos que se venden exclusivamente en la tienda online de Funko, como este. Y luego dentro de las gamas de Funko hay un montón. Hay con pelito, como son los Flocket, que vienen como con una pelusilla y viene con la pegatina de Flocket. Tenemos también los Diamond, que es que vienen como con purpurina. ¿Qué valen los Funkos? Pues mira, aquí tenemos desde 5 euros, 6 euros, 7 euros. Los precios normales suelen estar entre los 12 y los 15. Aquí tenemos Funkos de convención por 13. Luego siempre hay ofertillas de 2 por tanto, 3 por tanto. Y podemos llegar de ese precio al que queramos, porque luego hay Funkos que valen cientos de euros o incluso miles.
estamos con Tomás de Endor Shop. Yo creo que es de las tiendas de Funko que más stock tienen y que sobre todo tiene una cosa muy especial, y es que Funko les da exclusivas para España, igual que pasa en otras tiendas como Hot Topic en Estados Unidos, Walmart. Nuestra principal exclusiva es Endor Shop. ¿Por qué te las da a ti y no se las da una tienda de Barcelona o una tienda de Madrid, que igual son mucho más grandes, pero las tenéis vosotros? Bueno, como puedes ver, somos la tienda que más stock tiene. Entonces Funko empezamos con la primera que nos dio exclusiva. Fue la de Johnny Rico de Starship Trooper, que tuvo una tienda que fuera tienda, que no fuera una cadena. Fue la primera tienda en España que tuvo un Funko que solo lo podías comprar aquí, solo salió en vuestra web, y si lo querías comprar era aquí. Luego después os salió la de Harry Potter, La de Harry Potter, que también exclusiva de Endor Shop. que es la que va con la túnica de invisibilidad por detrás. Precioso. Que por detrás, en los normales, sale solo la que va por delante. Cuando veis por detrás en la serie las figuras que va a contener la colección, no suele venir ni la Chase ni la especial de la convención, no la vais a encontrar en el dibujo. Esta fue la siguiente, la Oruga de Alicia, que fue de la convención de primavera, que es la de Seattle, y exclusiva también de Endor Shop. Siguen saliendo convenciones y seguís teniendo la exclusiva para España. O sea, podrían decir, venga, se la damos ahora a una tienda de Zaragoza, de Lugo, pero no, seguís teniéndola vosotros, es alucinante. Felicidades. Gracias. Luego la siguiente fue la de Neville. Neville o el espejo llegaron más o menos a la par. ¿Vale? Estas dos también son exclusivas para España. Esta es de la Convención de Nueva York. Harry mirándose en el espejo con Dumbledore, que es el único Funko en el que salen los padres de Harry, Ajá. que se ven reflejados en el espejo. Luego recibimos también la de Kron e Izma. Bueno, aquí tengo especificado los años en los que fueron. Muy bien. Y la última que nos dieron fue la de Stitch de Halloween y el Chase que brilla a la oscuridad. También supongo que es importante que vosotros pedís directamente a Funko. Nosotros siempre decimos, cuando nos preguntan a veces, nosotros garantizamos que todos nuestros Funko son originales. Tenemos, y además siempre pongo el ejemplo de que tenemos exclusivas de Funko, que eso no podríamos tener si no trabajamos con producto original de Funko. Lo que me flipa esta tienda y por lo que hemos venido a esta y no a otra ha sido por la cantidad de stock de griales que tienen. O sea, hay muchas tiendas que vas a encontrar un montón de Funkos, pero vas a encontrar los que hay en ese momento. O sea, vas a llegar y vas a decir, bueno, hay un montón, pero como coleccionista hardcore no vas a encontrar nada útil. O sea, a ellos se les van quedando cosas, las van atesorando, también por el precio que van teniendo se van quedando un poco, pero claro, de poder llegar a una tienda y encontrarte todavía un Jared del laberinto. Fíjate. Esas son de las dos joyas de la corona. Fíjate, Señor de los Anillos, de la convención Ese sí que es 17, el último de Filipinas. un Spirit de Qui-Gon Jinn. Una clavaleilla con caja negra. Pues estas cosas, ¿en qué tienda te vas a llegar y vas a coger con tus manos? Porque de hecho es que la esclava Leia, cuando lo compró Disney, dejó de sacar merchan de Leia esclava. El Nota del Gran Lebowski. Bueno, tenemos la Hombre, Naranja Mecánica. Este también es muy raro también. Flocket. Este ya hace mucho que no lo hay. Sí, William Wallace. Me acuerdo, lo compré como por 12 euros en Forbidden Planet en su día, que había un montón y ya también volaron. La San Diego Comic Con de la Big Bang Theory, todos con los personajes de la Liga de la Justicia. Faker de Master del Universo. De los 100 también hay alguna cosa. El primer Leatherface. Ojo, pues ese Lobón 10 pulgadas que molábamos. Ah, y lo llevamos a tener. Me acuerdo, precioso. El Marty McFly. Y el del patinete también sí, está. Vestido de la primera peli. Forrest Gump corriendo. De la convención de San Diego. Los Smuggle Bounties, estos venían en una caja, ¿no? Sí, sí. Que vienen con camisetas, eso es. Y dentro te viene también un Funko. Pues sobre todo a mí lo que me alucina esta tienda es este mural. Está aquí detrás del mostrador y ver esto en persona para mí no tiene precio. Y respecto a la especulación en Funko, la gente que dice, no, pero es que me voy a comprar un Funko que este es exclusivo de convención, ya verás, y he visto Funko que valen $3.000.
¿Qué opinas tú de todo eso? Al final el mercado como en todos los productos, es lo que tiene. Lo que pasa, claro, lo de especular, lo mismo a lo mejor te sube que te baja. Porque yo no sé si os acordáis del final de Juego de Tronos. Lo que valían los Funkos de Juego de Tronos antes del último episodio y lo que valían después. Michael Jackson hasta hace 5 meses, sí, bueno, me siguen valiendo mucho los antiguos, sí, pero los antiguos van a bajar. ¿Por qué? Porque ya hay Funkos nuevos de Michael Jackson. ¿Y tú qué le recomiendas a un chaval que te viene con esa actitud? Que compre lo que le guste. No mires... A ver, otra cosa es que, oye, quiero comprar este en plan inversión, yo qué sé, pero si eres un crío, bueno, o quien sea, compra lleva el que te guste. Eso no porque sea más caro, vaya a ser más caro. Coño, te estás coleccionando, pues vas a querer ver la estantería algo que te guste. Yo creo que esa es la clave, comprar el que te guste. Y luego, a fuerza bruta, si ya te metes en Funko, que en cuanto que te metas en Funko vas a tener de entre 100 y 500 Funkos en tu casa, yo llegué a tener casi 500, ahora tengo como la mitad, alguno de esos petará, y el que no, y aparte no lo vas a vender. Si peta alguno, es que lo tendrás ahí y dirás... Si le tienes cariño, yo tengo cosas, yo tengo cómics de Conan firmados por el guionista y el dibujante, que vamos... Solo los vendería si mis hijos pasaran hambre. Pero vamos, si yo la paso antes de vender eso. ¿Tú eres coleccionista de Funko o solo...? Yo no soy coleccionista de Funko. Yo compro los Funkos, pero no porque ni sean ni... Son los que me gustan a mí. Yo, por ejemplo, solo tengo de Xbox o de algún... Por ejemplo, Club de Cuervos, que seguro que de los que veáis el vídeo no habrá visto nadie la serie ni sabrá ni que existen los Funkos, por ejemplo. Una serie de fútbol mexicana. Mira, por ejemplo, Tomás, el primer Funko que se compró fue el de V de Vendetta y tiró la caja. Ah, bueno. Muy bien. ¿Qué líneas de Funko crees que faltan todavía por sacar? Yo el que siempre tuve ganas, el de Alfa. El de Alfa. Yo querría que hicieran uno de estos grandes y flocado. Sería impresionante. Y me lo compraría todos. Uno de 18 pulgadas de Alf Flocket. Dios mío. Qué maravilla. A mí me viene a la mente Mario Bros. Sí, pero esa... Me viene a la mente Zelda también, claro. Es que Nintendo... Zelda, Nintendo, de Nintendo quitando que yo creo que son los mismos. Pokémon sí que hay. Del Sporting de Gijón tampoco, del Real Madrid tampoco hay, No. Del Barça no está Messi, no está pero Ronaldo. Es un tema porque, por ejemplo, solo hay de la Liga Francesa y de la Liga Inglesa. Entonces debe ser por un tema de derechos de cómo funciona en cada país. Pero que con todos los que hay todavía hay Funkos que dices, de esto no hemos encontrado la figura. Claro, bueno, ahora también se están haciendo Funko custom de personajes. Claro, yo, por ejemplo, ayer todavía me preguntaron lo del de Alejandro Roff y yo, no, que no lo hay. Y además hay gente que te discute y yo, que no lo hay, y creen que los estás engañando y que como tú no lo tienes, no, que no lo... Además yo te lo digo en plan, te lo digo para que no pierdas el tiempo buscándolo. Pues hay gente que no. En el COVID nos preguntaban si teníamos el Funko del COVID, si teníamos el Funko... ¿Cómo se llamaba el hombre que salía a hablar? Que no me sale el nombre. Bueno, pues él. No existía, ¿no? No, claro que no. Pero alguien subía una imagen de un Funko hecho y la gente ya pensaba que lo veía. También hay muchísimas falsificaciones ahora de China que los ves y dices, ves el Funko fuera, la caja canta por supuesto, pero ves el Funko fuera de la caja y dices, hostia, se parece un montón. ¿Eso os hace daño o os perjudican algo? Yo creo que no, porque son Funkos muy exclusivos que... A ver, el que va a comprar eso no quiere comprar uno falso. Pero bueno, ya a veces dices tú, a ver, no me voy a encontrar un Funko de Michael Jackson de hace 10 años por 15 euros. Ya sabes que es falso, no hace falta que te lo... Claro. No hace falta que te enseñe la caja. Pasa que antes sacaban solo los griales, es decir, venga, pues en la estantería en vez de tener este que ahora vale 2.000 euros, pues pongo este que me ha costado 15, que llega con la caja hecha un acordeón y lo pongo. Pero es que ahora te metes en AliExpress y hay de todo, o sea, ya es que faltan a los... pero mejoraron, incluso algunos más caros que los vendes tú en la tienda. Porque yo alguna vez digo, voy a pedir a ver cómo son. Y llegaba y antes cantaba mucho, ahora ya tienes que saber un poco. Y sobre todo hay gente que dice, no, lo voy a comprar en Amazon. En Amazon hay vendedores chinos, pero vamos. Los Funkos muy raros, muy exclusivos, en tiendas que tengáis una garantía, porque si no, vais a comprar 2 veces. ¿Y estos Funko Soda? Cuéntanos, para la gente que no Pues los bueno, conozca. yo, por ejemplo, cuando salieron pensé que iba a ser una bebida y aparte que te traía una figura, pero no fue así. Como lo llamaban soda, pero bueno, los sodas el tema por el tema del envase. Que parece una lata, esto lo abres así y dentro te viene pues una figurita, no es un Funko Pop, porque Funko no solo hace Funkos cabezones, o sea, Funko te puede hacer desde esto a los minis, o sea, Funko es todo y Pop son los cabezones, que es los que De más hecho, nosotros conocemos. los llamábamos pop. O
Se empezaron a llamar Funkos cuando Funko empezó, pero al principio todo el mundo te decía Pop, no Funko, porque Funko realmente es la marca, ¿no? Son los Pop, son los cabezones, normalmente la cabeza es fija, los de Marvel y Star Wars tienen un muelle que hacen que la cabeza se mueva como los perritos que iban en la parte de atrás del coche, los llaveritos que son una monada, la verdad. Sí, la verdad que los llaveros también es una cosa que a la gente le gusta mucho. Ya menos mal que van haciendo cositas un poquito más pequeñas, como los llaveros o como los BT Pops. Vienen 3 pequeñitos y uno misterioso que no sabes cuál te va a salir, ¿no? Bueno, como los Mystery Minis, que te puede venir uno de 36, claro, uno de... las cajas aleatorias. Estos son una preciosidad, estos pequeñitos. Funko no solo tienes muñecos cabezones, tienes las sodas, estas figuras, o sea, tienes de todo. Y también tienes carteras. Tienes mochilas, tienes carteras para mujer. Sí. Estos se llaman Launchfly y bueno, es un furor también, ¿no? Sí, toda una marca americana, así que diseñaba cosas muy chulas y Funko la compró. En Estados Unidos hay una fundación muy grande que se llama Make-A-Wish y este Funko es exclusivo de esa fundación y este es uno rosa que sacaron para el cáncer. Entonces, bueno, pues también hay Funkos de causas solidarias en línea de héroes por el COVID que sacaron. Pero bueno, Funko en Europa hace años no lo distribuía Funko directamente, lo distribuía Underground Toys, que era una distribuidora que era de, no sé si la conocéis, Forbidden Planet, la tienda inglesa. Sí. Pues eran ellos los que lo distribuían. Y entonces luego ya llegó Funko y dijo, vale, ahora ya distribuyo yo. Muchas veces Funko lanza las fotos en su página web, en su Instagram y tal, y luego te tardas un año hasta que realmente lo ves físicamente en O tienda. 3. ¿Qué pasa con todo eso? O 3. Antes del COVID, o justo antes de que nos encerraran el COVID, anunciaron los de Eduardo Manos Tijeras nuevos. Ajá. Y los sigo esperando. Es que a vosotros nos llegan, o sea, vosotros estáis con las manos atadas, ¿no? Los clientes os hacen las Claro, pre-order claro. y vosotros no recibís el material de ninguna manera. Claro, y no tenemos nada que hacer, pues claro, lógicamente, si no lo fabrica Funko, y a veces puede pasar que entre que te haces tú el pre-order y Funko tarde en fabricar, pierdan la licencia. Toma ya. Y entonces ya apaga y vámonos. Pero pueden perder la licencia de una serie, de una temporada, pero de tener de otra. Suele haber un largo tiempo de espera, ¿no? Desde que pedís el producto hasta que os llega y todo el proceso. Depende, por ejemplo, hay veces que no, hay veces la verdad que lo anuncian y debe ser que ya, bueno, ya saben que ya está más o menos la fabricación al salir y a lo mejor tarda 2-3 meses. Luego, aparte, en la tienda no solo tenéis Funkos, o sea, tenéis luego figuras de todo tipo. O sea, pues, por ejemplo, aquí tenemos un poco la sección de anime, que ya se nos quedó pequeña también. Capitán Tsubasa, Naruto... Luego aquí ya tendríamos Harry Potter. Luego aquí, bueno, aquí sería un poco de figuras, coches, vehículos, un poco de todo. El Batmóvil... Luego esta esquina sería un poco también así, un poco, bueno, temas sobre todo de los 80, ET, Gizmo, los Gremlins, bueno, Stranger Things, que al final no deja de ser ochentero. Y todo lo de abajo ya sería figura de NECA. Tenemos aquí a Tomás y Alejandro, nos vamos a despedir. Endor Shop, en Gijón. Y tiene mérito que me haya sacado, que yo nunca saco los vídeos. Vamos a recordar la calle donde estamos. Pérez de Ayala 42, en Gijón. En Gijón, Asturias. Venir.